Gracias, amigas, amigos de los medios de comunicación. Hace 8 días comenté que hoy les tendría una información muy puntual respecto al tránsito ilegal de armas en nuestro territorio nacional. Por eso es que debo comentarles que a nuestro país ingresan al año más de 200,000 armas. Esto sin duda es un dato que representa un enorme riesgo. 200,000 armas ilegales a territorio nacional puede representar un ejército armado. Estados Unidos tiene el primer lugar en inversión gubernamental en materia de gasto militar en el mundo, más de 800,000 millones de dólares. Es una cantidad que no se compara con la inversión que se realiza para combatir la pobreza en el mundo, o para atender el problema del cáncer, o para atender el problema del desabasto de agua en el planeta. Y esta información que les comparto viene a la mano con un dato que sin duda es relevante. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha incursionado en más de 240 conflictos bélicos. Y esto, sin duda, tiene una repercusión en la vida humana del planeta y en el tráfico de armas en el mundo, no solo en nuestro país. Esta información que les comparto nos obliga a dejar en claro nuestro rechazo contundente a la postura del congresista Dan Crenshaw, quien insiste en el hecho de pretender, por una coyuntura electoral, responsabilizar a nuestro país de los temas que corresponden al flujo de sustancias que generan el fentanilo en Estados Unidos. Les compartía, esta gráfica es contundente. Pueden ver la diferencia del gasto militar de Estados Unidos con respecto a las principales potencias del mundo, y también pueden ver a mi derecha una serie de elementos que explican cómo ha habido intervención armada en 153 zonas del planeta. Esto sin duda es una alerta que nosotros tomamos con prudencia, con seriedad. Para nosotros, la solidaridad hacia el presidente de la República como jefe de Estado, para que la soberanía de nuestra patria se mantenga intacta, y desde luego entendiendo que el clima electoral que se vive en Estados Unidos hace que actores como este congresista, que tiene relación con la industria militar, algunos congresistas estadounidenses, más que representar a Estados Unidos, representan intereses económicos. Es evidente por la carga económica que representa la industria militar en Estados Unidos, y yo quiero pensar que este congresista habla a nombre de una empresa armamentista y no a nombre de un país con el que mantenemos una relación diplomática creciente, con un país que compartimos una frontera que nos permite tener lazos de amistad culturales, con una población mexicoamericana que ya rebasa el 10% de la población estadounidense, y que para nosotros es muy importante reiterar nuestro respaldo a la postura que el canciller Marcelo Ebrard ha tenido con respecto a estos hechos, y que, dado que ayer se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador
con el embajador de Estados Unidos en México y con congresistas, nosotros queremos desde el Senado reiterar nuestra postura de respeto a la política diplomática de México, de acompañamiento y de exigencia a los congresistas estadounidenses para que mantengan prudencia con respecto a los señalamientos que hacen en nuestro país. Lo primero que tendría que hacer el congresista Dan es tomar acciones en su país para evitar el flujo ilegal de armas. Es lo primero que tendría que hacer. Y si quiere declarar terrorista a los narcotraficantes en México, hay que empezar por declarar terroristas a los narcotraficantes que en Estados Unidos distribuyen la droga en toda la Unión Americana. En todo caso, ellos tendrían terroristas en todos los estados de la Unión Americana que se dedican al flujo de enervantes y de sustancias tóxicas que enferman a su sociedad. Creo que ese sería, en términos generales, la postura, y por eso el compartirles información muy concreta respecto a los datos con los que demostramos la incongruencia de este congresista respecto a los señalamientos que hace contra nuestro país. Es el comentario y estoy atento a las observaciones y preguntas que hubiera ahorita. Gracias, presidente. La primera pregunta se la hace Santos Briz Fernández de N+. Santos. Señor, muchísimas gracias, buenos días. Primero, tocando este tema y reforzando un poquito lo que usted nos está diciendo, es un apoyo total al presidente y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Cancillería. El Senado manda un rotundo rechazo a la injerencia por parte de Estados Unidos y sobre todo de este congresista. Esa es la primera parte. Y la segunda, señor, vimos que usted se reunió la semana pasada en la Cámara de Diputados con el presidente de la Cámara y hoy vemos que han estado saliendo iniciativas. ¿Se podría decir que se echó a andar en el Congreso la descongeladora de iniciativas? Muchas gracias. Gracias, Santos. Sí es una postura de respaldo pleno al llamado que hace el presidente de la República para que se respete la soberanía y el principio de no intervención de Estados Unidos en nuestro país y de cualquier nación. Y es un respaldo a la postura diplomática que tiene el canciller en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores. Desde el Senado de la República, nuestro respaldo pleno al presidente de la República frente a estas aseveraciones incongruentes del congresista estadounidense. Y con respecto a el tema que me comentas, la semana pasada tuvimos un encuentro con el presidente Santiago Krill y hemos planteado 35 minutos por parte de nosotros y 35 minutos por parte de ellos. Ayer aprobamos una ya, la de declarar el año de Francisco Villa, que fue una iniciativa que ellos presentaron, y también ellos están por atender, así lo consideramos, la Ley de Economía Circular, que es un tema muy importante que nosotros tenemos, y la reforma al Código Penal para eliminar la prescripción de delitos sexuales en menores. Son algunas de las iniciativas que traemos y que tienen varios criterios. Son iniciativas, son minutas que fueron aprobadas por mayoría, por unanimidad, perdón. Son minutas que tienen consenso y que vamos a seguir trabajando. La siguiente reunión será a finales de este mes o principios del mes de abril y será aquí en el Senado de la República para insistir en un nuevo paquete. Les informo que le estamos dando prioridad a las minutas de las últimas 3 legislaturas, de esta y de 2 anteriores. Hay minutas de legislaturas del 2000 y esas en adelante, y esas minutas hemos acordado
como parte del rezago legislativo que hay tanto en diputados como en senadores, hemos acordado, nosotros ya enviamos cartas a los grupos parlamentarios con la lista de las minutas que tienen un rezago de 5 o 6 legislaturas para que las analicen, las revisen y en caso de que no haya materia legislativa vigente, se desechen bajo procedimiento y abatir el rezago. A nadie le conviene la parálisis legislativa, trabajamos para las y los mexicanos y nos interesa resolver y ser eficaces, eficientes y dar resultados a favor de México. Sandra Aguilar, de Informativo AE. Sandra. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola. Quisiera poner en contexto algunos puntos que tengo el día de hoy aquí. Actualmente se tiene vigente ese famoso y conocido Plan Mérida, entre uno de los acuerdos que se tiene, al menos con Estados Unidos y México, además de atender los delitos de alto impacto, es el ayudar a las personas con los problemas de opioides, el desmantelar las estructuras financieras del crimen organizado y el combatir principalmente el tráfico de armas y de personas. Usted, como bien lo mencionó, el canciller Marcelo Ebrard, el año pasado nos compartió una cifra interesante. Cumpliendo este tratado, México decomisa 5 veces más armas que los Estados Unidos. Y otro dato que nos compartió, que el 70% de los homicidios dolosos, o al menos en ese momento, ocurrieron precisamente con armas ilegales. Pareciera ser que la industria armamentista pues tiene un negocio redondo en México. No solamente hace armas, también trafica estas armas o ingresan estas armas ilegales a México, a las estructuras criminales, pero también vende estas armas a las Fuerzas Armadas. México, al menos en el 2021, ha hecho pronunciamientos importantes para poder, de alguna manera, visibilizar el problema que se tiene de pues este tema que usted nos está compartiendo. Mismo que fue desechado precisamente porque estas prácticas negligentes e ilícitas de fabricantes y distribuidores de armas, un juez determinó improcedente. ¿Cómo están amparados o por qué este juez en ese momento dictó como improcedente? Por esta famosa ley legal de armas, la cual protege y les da inmunidad, esta famosa y conocida placa. En ese sentido, presidente, ¿qué acciones ante todos estos reveses que les ha hecho Estados Unidos? En ese sentido, ¿cuáles serán las acciones que ustedes como Senado estarán emprendiendo pues para que este tema, pues más allá de regularizarse, se tengan pues bajen estos índices que continúan presentándose actualmente en México? Muy importante, Sandra, lo que comentas y has puesto el dedo en la llaga, porque el esfuerzo que realizan las Fuerzas Armadas y las fiscalías para detener a un delincuente que porta armas ilegales o a un narcotraficante se ve minimizado frente a la complacencia de un juez que libera a un delincuente o que le libera las cuentas públicas congeladas, las cuentas congeladas bancarias a un delincuente. Por eso es que debo decirles que ya se está valorando presentar una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Vamos a trabajar en esa materia. Sabemos que en este momento una reforma constitucional tendría complicaciones por el tiempo que tenemos de conclusión de esta legislatura, pero creemos que los alcances a la Ley Orgánica del Poder Judicial podría atender algunos aspectos para limitar, en todo caso, y transparentar la tarea reguladora que tiene la Judicatura, por poner un ejemplo. La Judicatura es un órgano que tiene que regular, que tiene que verificar el funcionamiento del Poder Judicial, de los jueces y los magistrados, quienes lamentablemente, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos de ellos pareciera más
abogados de los intereses de los delincuentes que promotores de la justicia en nuestro país. Es lamentable que tengamos ejemplos de jueces que liberan las cuentas bancarias de narcotraficantes. Es vergonzoso que jueces den entrada a amparos para eliminar los etiquetados en los alimentos, por ejemplo, con altos contenidos de edulcorante que lastima la vida de los niños, de los adolescentes, y es verdaderamente grave que jueces permitan la liberación con respecto a la ley legal, a la ley de tránsito de armas. Es un asunto que desde luego nos ocupa a nosotros, por eso es que ya hemos estado trabajando. Yo en lo personal, en 8 días tendré una iniciativa que a través de una serie de disposiciones y modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial buscamos acotar esta actitud omisa o incongruente de un órgano que tiene que procurar la justicia en nuestro país. No es por ningún motivo atentar contra la autonomía del Poder Judicial, es normar la vida institucional del Poder Judicial para que cumpla con sus fines, y los fines del Poder Judicial es hacer justicia y anteponer el interés público, el interés de la nación, y no puede el beneficio de un narcotraficante o de una empresa transnacional que lacera la salud de la población estar por encima del interés público. Así es que a eso me refiero. Desde luego que el canciller ha estado haciendo una labor muy importante con respecto al seguimiento al Plan Mérida. Para nosotros es muy importante que México cumpla con digamos, los acuerdos que tiene internacionales, pero Estados Unidos también está obligado a cumplir con la responsabilidad no solamente de atender los temas de orden diplomático, sino evitar el tráfico de armas a nuestro país, que es sin duda demoledor. 200,000 armas que ingresan a nuestro país año con año es un tema grave que desde luego pone en condiciones de inseguridad a nuestro país, Sandra. Finalmente, senador, y para que quede claro, ¿es viable la preocupación que tiene Estados Unidos con respecto a este tema? Es viable que nosotros como ente legislativo regulemos la función del marco normativo que establece el actuar del Poder Judicial. Es función constitucional la emisión de leyes y de establecer la norma con la que el Poder Judicial actúa para aplicar la ley. Y sin duda el Poder Judicial en nuestro país se ha mantenido se ha mantenido con características del viejo régimen que protege intereses económicos y que protege intereses extranjeros. Es evidente, las resoluciones de algunos jueces a favor de empresas extranjeras y a favor de narcotraficantes ponen en evidencia el actuar de ese órgano que no necesariamente significa que sea todo el Poder Judicial, sino que están infiltrados, como lo estuvo el Senado de la República en algún momento y como lo estuvo, en el caso de Genaro García Luna, el propio Poder Ejecutivo, por los grupos delictivos. Elizabeth Robles, del Canal del Congreso. Elizabeth. Senador, buenos días. Buenos días. Y precisamente en este ánimo del tráfico de armas, ¿no valdría la pena que desde el Congreso se emprendiera alguna ley para regular o incluso prohibir el tráfico de armas, senador? Y dos, eso en relación al decreto que anunció el presidente Biden ayer,
qué podría hacer el Senado mexicano para de cierta forma corresponder a estas medidas para frenar el tráfico de armas. Y dos, esta mañana el presidente López Obrador anunció que iba a buscar prohibir ya el uso de fentanilo como uso médico. Anteriormente, hace unas semanas, ya había enviado una propuesta a la Cámara de Diputados, para prohibir el tráfico de precursores precisamente con este fin. Lo menciono porque sobre estas reuniones que se tienen en conferencia con la Cámara de Diputados, ¿no valdría también la pena hablar sobre este tema para que pues salga lo más pronto posible, dadas las circunstancias en las que se encuentra el país? Gracias, senador. Sin duda, y en esa misma lógica, la relación que tenemos estrecha con el secretario de Gobernación, el secretario Adán Augusto, nos permite avanzar en las prioridades que tiene el presidente. Estamos en comunicación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien es el enlace con el presidente de la República y el Senado. Desde luego que este tema que anunció hoy el presidente, nosotros lo vemos con buenos ojos, es correcto, hay que hacer participar a los investigadores en esta materia para que ellos, siendo expertos, nos puedan dar claridad respecto a qué sustancias pueden sustituir al fentanilo como un instrumento de salud. Y en el tema de la regulación, las leyes mexicanas establecen la lucha contra el tránsito de armas de manera ilegal, de sustancias. El tema es que la primer nación del mundo que invierte más de 800,000 millones de dólares en armamento, poseen tecnología que al trasladarla a los grupos delictivos en México que establecen la ruta del flujo de productos tóxicos, generan capacidades tácticas, tecnología y capacidad de operación a los grupos delictivos. Esa circunstancia, claro que minimiza la posible reacción de las Fuerzas Armadas, pone en nivel de competencia la capacidad de reacción del Ejército. Y sin duda es incorrecto que de manera ilegal Estados Unidos esté suministrando armas y de manera diplomática o poco diplomática un congresista exija a México que resuelva un tema del cual ellos son responsables. Son país consumidor y son país proveedor de armas. Por lo tanto, es un tema que tiene un origen. Si quieren denominar terrorismo a los narcotraficantes, que empiecen por el terrorismo que ellos cometen en su país al distribuir y permitir la distribución de droga y de fentanilo en todos los estados de la Unión Americana, para que tengamos congruencia con respecto a la postura que tiene este militar que es congresista. Gracias. Jaime Valderas, de la agencia Parlamento y Debate. Jaime. Buenos días, senador. Quiero preguntarle si se ha promovido en el seno valga la redundancia, del Senado, algún punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en donde el Pleno del Senado manifieste su posición y se la exprese al Senado estadounidense respecto a la posición injerencista de los legisladores estadounidenses. Si se ha promovido, eso ya lo hicieron en el sexenio anterior, cuando hubo un diferendo con el presidente Trump y Peña Nieto. El Senado salió en defensa de Peña Nieto, del gobierno de Peña Nieto. Hoy no se ha visto más que posicionamientos personales de senadores, pero no un posicionamiento del Senado. No sé si alguien lo ha promovido o lo va a promover. Esa es una pregunta. Y la siguiente es, ¿qué le diría usted al presidente del PAN, Marco Cortés, que insiste que el presidente de la República no solo permita el ingreso de la DEA, sino también permita que estén aquí en México, que ingresen el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y su similar de la UIF estadounidense? ¿Qué le diría al dirigente del PAN, Marco Cortés? Y ya una última pregunta nada más, si usted considera que hay elementos para hacer juicio político a los consejeros
Ciro Murayama y Córdoba por la parcialidad que han manifestado abiertamente en los procesos electorales desde 2018. Nada más. Gracias, Jaime. Sí, el día de hoy me informa el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, don Héctor Vasconcelos, que ellos harán un pronunciamiento y lo remitirán a la Junta de Coordinación Política. Un pronunciamiento plural requiere de un grado de madurez, de diálogo. Sin embargo, ya el Grupo Parlamentario de Morena hizo un pronunciamiento integral que se sumó al pronunciamiento de los gobernadores emanados de la coalición de Morena PTPs. Sí hay pronunciamiento y también formalmente las comisiones de Relaciones Exteriores y de América del Norte lo están trabajando. Con respecto a los juicios políticos, quiero abstenerme de ese hecho. Lo que sí quiero decir es que es vergonzoso la actitud burlona con la que regresó el adjunto al instituto, y esa es la característica de ese personaje. Esa es la característica. Así se burló de la comunidad indígena. Que no se nos olvide cómo él y el presidente del instituto se mofaron de una charla, reunión que tuvieron con una comunidad indígena, y se atrevió a decir, en el diálogo que tuvieron estos dos sujetos, se atrevieron a decir que tendrían que tomar algún taller psicológico para que no les afectara el léxico con el que se comunican las comunidades indígenas. A nombre de la comunidad mixteca a la que pertenezco, en Puebla, les exijo que ofrezcan una disculpa pública a las comunidades indígenas por la ofensa que han generado en su conducta y en su actitud. Con esta actitud burlona con la que el presidente del instituto le da la bienvenida a su asistente técnico, creo que deberían de tener tantita dignidad y reconocer que esa conducta xenofóbica y racista con la que se expresaron en contra de la forma de comunicarse de nuestros pueblos indígenas merecen una explicación de ellos, porque esas comunidades indígenas, con los impuestos que pagan, les pagan un sueldo 3 veces más alto que el sueldo que recibe el presidente de la República. Entonces, que tengan tantita dignidad y que le ofrezcan una disculpa. Le exijo a estos dos consejeros que le ofrezcan una disculpa a la comunidad indígena por la forma xenofóbica y racista con la que se dirigieron hacia ellos. Y lo del dirigente del PAN, solo faltaría que quisiera ponerle la estrella 40. ¿Y cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? 40, ¿no? 50. 51 a lo mejor quiere que tenga una estrella más y esa sea la de México, ya nos falta eso. Nada más yo diría eso. Gracias. Alejandro Camacho, de Punto Aéreo. Senador, buenos días. Alejandro. Aquí creo que siempre ha habido una mala información y desinformación de lo que es un juez y la policía investigadora, porque a veces los jueces rechazan estos procesos porque la policía no les entrega correctamente la información para ejecutar las órdenes, sea de sentencia de pena o de sentencia de juicio. ¿Qué está fallando en estos procesos? ¿Quién tiene la culpa, el juez o la policía que lleva a cabo las ejecuciones de detenciones? Sin duda, hay que revisar el fondo de cada caso. Yo te doy la razón en términos de que en muchas ocasiones los expedientes de las fiscalías no tienen los criterios ni el sustento jurídico correspondiente. Pero al juez le corresponde realizar este proceso de investigación y procurar justicia, o sea, hacer que la justicia se aplique de manera pronta y expedita. Pero eso
no exime la responsabilidad y la conducta que deliberadamente comete un juez para proteger a un delincuente. Esa parte, desde mi punto de vista, queda en evidencia. En nuestro país, una gran cantidad de jueces, lamentablemente, han estado del lado de la injusticia y han estado al servicio de los intereses de empresas que se amparan frente a hechos que laceran la economía de nuestro país. Te pongo ejemplo, APPs, PPS. En nuestro país se vivió una etapa de endeudamiento brutal con empresas fantasmas, con facturación apócrifa, con elaboración de contratos, y los jueces, en lugar de proteger el bien público, protegen el bien de esas empresas que lacera la economía del país. Es así de grave. Otro ejemplo es cuando el juez pone como criterio el bien comercial antes que el bien público que representa la salud. Ese es otro hecho. Y otro hecho adicional es cuando bajo un procedimiento se congelan cuentas a narcotraficantes y el juez, con un criterio subjetivo, le libera las cuentas a un narcotraficante coincidentemente con la llegada de una magistrada. O sea, hay cosas que son evidentes respecto a los momentos en los que se realizan estos actos que podrían generar sospecha respecto a por qué el juez libera a la cuenta congelada de un narcotraficante. La otra pregunta, la cuestión del armamento, senador, a ver, se creó un muro, se ha controlado un poco más la región norte del país, pero ¿qué pasa con la región sur? Que es a donde entra todo el armamento, ahora este tipo de drogas ya no pasan por el norte, pasan por el sur o pasan por los puertos, y unos puertos que tienen gran influencia, que digamos que no ha sido guardado protegidamente, es los puertos de Tamaulipas y Veracruz. ¿Qué está pasando? Hay también, ahora que le corresponde al ejército y a la armada pues, controlar estos puertos, se sigue haciendo el traslado de armas y también de drogas en nuestros puertos. ¿Quién está a cargo de esto si no está funcionando la seguridad en estos casos? Este comentario que haces, Alejandro, me lleva a la exposición que se hizo hace un momento respecto a los resultados que México ha tenido para el decomiso de armas, que en proporción es 3-1 con respecto a Estados Unidos. Es decir, se confiscan más armas en México que en Estados Unidos. Y esto habla de que pese a la introducción de más de 200,000 armas al año de Estados Unidos de manera ilegal, en México hay una capacidad 3 veces mayor a la de Estados Unidos. Y no puedes comparar la capacidad presupuestal que tiene Estados Unidos en el ámbito mundial, donde recuerdo esta rueda de prensa donde el presidente Andrés Manuel comentó en la visita que hizo el presidente de Estados Unidos y el presidente de Canadá, que era increíble que los barcos llegaran a territorio nacional y descargaran sustancias de fentanilo, y entonces el presidente Andrés Manuel comentó que por qué Estados Unidos permitía que en aguas internacionales llegaran a nuestro país barcos de procedencia del lejano oriente, y no solamente con armas, sino con mercancías. Y en esa lógica es evidente que Estados Unidos tiene la tecnología satelital para poder detectar qué mercancías, qué sustancias y qué se está introduciendo en el mundo. Si Estados Unidos puede tener satélites que vigilan a Rusia, que vigilan en la OTAN a Europa, que tienen buques y tanques en el Golfo Pérsico, ¿por qué, si les preocupa tanto la circulación de sustancias de fentanilo, por qué no tienen barcos en aguas internacionales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, para detener los barcos? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque
sin duda para ellos lo más importante es el negocio de las armas. Muchas gracias, senador. Gracias. Presidente, si usted nos permite, tenemos las preguntas de 2 periodistas más. Sí. Luis Carlos Rodríguez, de El Universal, le pregunta: ¿en el Senado la bancada de Morena aplicará una mecánica similar que en San Lázaro, como lo anunció Ignacio Mier, para pagar con las dietas el traslado de militantes al Zócalo el próximo sábado? En su caso, ¿traerá gente al Zócalo desde Puebla? Esa respuesta le corresponde darla al coordinador, al senador Ricardo Monreal. Él es el coordinador del grupo parlamentario. Yo sí voy a venir al Zócalo y van a acompañarnos algunos militantes de Morena y todos cooperamos. Pero la respuesta concreta la tiene que dar el coordinador del grupo parlamentario. Carlos Guzmán, de CMX Noticia, le escribe: ¿qué opina sobre la postura del presidente de la República respecto a que los jueces están permitiendo los amparos que otorgan a las empresas que piden mostrar las cajetillas de cigarros en sus tiendas? Y también le pide su opinión sobre el eliminar la importancia de todo precursor del fentanilo y precursor de ahora fines médicos que propone el presidente López Obrador, y qué sustancias podrían sustituirlo. Nuestro respaldo a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la ley que prohíbe la exposición de cajetillas de cigarros, y también nuestro respaldo al presidente. En el Senado apoyamos la modificación a la ley de salud para los etiquetados de advertencia. Yo tengo un libro, La pandemia de los edulcorantes, donde hemos dado a conocer en Puebla y en algunos otros lugares, en universidades, hemos dado a conocer este flagelo que lastima la salud de la población. No podemos permitir que por el interés económico de alguna industria alimenticia que no tiene solidaridad social ni responsabilidad con la población, se siga enfermando a los niños. México posee el primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos mayores. La segunda causa de muerte en México es la diabetes, mientras que en el resto del planeta la diabetes ocupa la 9ª causa de muerte. Por lo tanto, y la primera causa de muerte en México son enfermedades de cardiopatía. Y el tema del consumo de cigarros, que si bien el artículo 24 constitucional nos permite la libertad de conciencia está acompañada de la ley de salud que establece el derecho humano a la alimentación informada. Es decir, por un lado, la libertad de conciencia está regulada por el conocimiento del daño que te puede hacer consumir una sustancia o alimentarte con un producto con alto contenido de grasas saturadas, de grasas transgénicas, de cafeína o de edulcorantes. Ese sería mi comentario, y desde luego que el respaldo al presidente de la República en esta batalla, porque no puede estar el interés de las ganancias privadas a costa de la vida de las personas. El primer derecho humano es el derecho a la vida. Es decir, primero es la vida antes que el lucro por la venta de productos que lastiman la vida. Pues no tendríamos más preguntas registradas, presidente. Gracias a ustedes. Excelente mañana.